La ingeniería de software está sufriendo varios cambios y uno de ellos, por supuesto, viene por la inteligencia artificial, en particular por la inteligencia artificial generativa. Lo que ya llevamos bastantes años programando, sabemos que la ingeniería de software o el problema de construir un software no viene solamente dado por la elección de tecnologías, por decidir un buen patrón de diseño, por elegir una metodología de trabajo, no, sino más bien es un problema humano. Un problema humano en el sentido de cómo tú construyes un equipo de trabajo que mantenga una misma visión en torno al software. Y esa visión en torno al software viene dada de cómo elegir las abstracciones más adecuadas para un determinado problema. Y ese problema viene, por supuesto, de alguien externo, de un cliente, que se traduce en requerimientos. Y esos requerimientos se pueden descomponer en distintas tareas y esas tareas se le dan a los diferentes integrantes de este equipo de desarrollo que coopera, ¿no?, para llevar a cabo un proyecto de software. Ahora bien, la inteligencia artificial generativa nos coloca en otro reto y ese reto trata de cómo integrar de manera armónica el código escrito por humanos con el código generado por estos sistemas. Antes, por supuesto, había un equipo, o lo común era tener un equipo de pruebas, de tester, que estaban separados del equipo de desarrollo para ir probando las piezas de código en un entorno de desarrollo antes de pasar a producción. Pero hoy en día, con la facilidad que tenemos de utilizar modelos como los LLM, podemos generar mucho código y ese código también se puede generar para probar otro código, es decir, se puede crear o se puede simular o se puede imitar todo el proceso de generación de código, no solamente algo que haga una funcionalidad que sea clave en un producto, sino que también crear código que pruebe otro código generado, ¿no? Ahora, lo que quiero expresar en este episodio es para dónde vamos en cuanto al futuro del desarrollo de software como tal, ya con este tipo de tecnologías integradas desde los cimientos, digamos, dentro de las propias venas del sistema, donde ya es parte esencial de todo el proceso. En la actualidad tenemos muchos agentes, que es el tema de moda actualmente, agentes que, bueno, le podemos pedir que utilicen herramientas, que hagan simulaciones, que hagan ver un sistema de este tipo como si fuese un desarrollador junior, por ejemplo, donde le damos una instrucción y él genera un plan de acción y este plan en base a un procedimiento iterativo lo va realizando, ¿no? Y puede ocupar distintos tipos de herramientas, distintos tipos de bibliotecas a través de distintos tipos de lenguajes de programación. Bien, ahora lo que yo vislumbro hacia el futuro es que una vez que estos modelos generativos tengan la arquitectura de Transformer o tengan otra, quizá más precisa, a través de algún análisis simbólico de los datos, van a estar integradas directamente en el flujo de datos, es decir, que estos modelos van a estar, podríamos decir, en las autopistas de los datos y en base a ese flujo de datos es que se va a generar el código. Ahora, esto es interesante porque no es que el código como tal se va a generar en base a requerimientos que le pasemos en un prompt, sino que ese requerimiento es una restricción, es un contexto aparte de lo que va a dirigir la generación, y la generación va a ser el flujo de datos del sistema, ¿no? O sea, sobre todo un sistema donde haya muchos datos de log de todo tipo, transacciones, transferencias, transformaciones, cambio de estado, todo tipo de cosas donde se muevan un dato de un lugar a otro, son parte del proceso que podríamos decir que surge de los requerimientos, ¿no? Pero este flujo de datos es el que va a guiar la generación de código, porque si yo puedo generar código en base a los flujos que estoy observando, pues puedo hacer un código mucho más seguro, mucho más robusto, porque no viene netamente del prompt, que el prompt nunca va a poder capturar totalmente la esencia de este flujo de datos que puede ser muy complejo.
con datos estructurados, semi-estructurados o directamente no estructurados, ¿no? Entonces los modelos generativos son muy buenos para encontrar patrones. Entonces ellos pueden capturar esta esencia de los datos. Esa sería una parte de esta metodología, ¿no? Esta metodología que sería como el futuro ya de la inteligencia artificial integrada directamente en la ingeniería de software. El otro punto es que los errores guían también esa generación. El error como pieza fundamental en la naturaleza del software. Es decir, que ya no es que nosotros tratemos de evitar el error para poder corregirlo, ¿no? Sino que cambiar el enfoque y decir, vale, vamos a tener errores, los errores van a ocurrir, estamos en un sistema basado en una gran incertidumbre, por tanto tenemos que tener sistemas que otra vez observen módulos que observen el código, y cuando ocurra un error, y a su vez estos errores están totalmente conectados con el flujo de datos, ocurra un error, automáticamente este sistema se adapte directamente, el código se modifique automáticamente para dar respuesta a ese error, ¿no? Que viene también obviamente el contexto del flujo de datos que está cruzando las autopistas, digamos, de todo el sistema, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el flujo de datos que es la base. En la capa superior tendríamos los errores que están siempre presentes en un sistema de software, que tenemos que convivir con él, y arriba de todo esto estaría la inteligencia artificial generando el código. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los humanos? Bueno, hay un concepto que se llama human in the loop, ¿no? O sea, el humano ahí interviniendo, y quiere decir que el humano tiene que estar presente en esa generación, en esa metodología donde está la IA como orquestador. Entonces el humano lo que haría en este caso, por un lado tendríamos el flujo de datos que propiciaría la generación de código, a su vez también los errores que van a ocurrir también generarían código. El humano sería la persona que validaría, la persona que modificaría llegado el caso. También podría pausar en algunas partes, algunas secciones del flujo de datos para que la IA ya no interfiera en ese momento. En ese tipo de datos, por ejemplo, por una ventana de tiempo, y pasaría a tomar el control el humano para corregir ahí. Entonces el humano sería una especie de validador, ¿no? Supervisor, digamos, con mucha experiencia en cómo este flujo de datos opera y cómo este flujo de datos viene desde los requerimientos del usuario, del cliente. Ahora, este tipo de metodología aún no existe como tal, que tenga estas tres partes, ¿no? Donde tenemos las primeras dos partes, flujo de datos, errores que son los que generan el código, y el tercero es el humano que está ahí validando toda esta fase. No hay directamente una metodología o una forma de trabajar, digamos, de ese estilo. Pero yo creo que están las condiciones para ir hacia allá. Ya que ya hay, por supuesto, herramientas, agentes que pueden hacer cosas de manera particular, pero todavía se basan en el prompt. En el prompt en el sentido como, mira, yo quiero hacer esto y me genera el código. Aquí eso no es suficiente, eso es simplemente una parte del contexto, sino que darle los flujos de datos. Ahora la pregunta es cómo le doy esos flujos de datos para que lo pueda entender la IA, y en base a esos flujos de datos me pueda generar código de mayor calidad, de mayor seguridad y de mayor eficiencia. Eso es una pregunta abierta. Pero yo creo que la IA va a estar ahí directamente a través de estos módulos. Podrían ser módulos observables, que sean agentes, por ejemplo, que estén siempre monitorizando el código, y a través de ese flujo de datos y de los errores, ¿no? Y el error va a ser fundamental para la nueva forma de construir software. Ya no vamos a rechazar el error como tal, sino que el error va a ser pieza fundamental en buscar en las pistas que nos ayuden a construir un software mucho más dinámico, mucho más eficiente y mucho más colaborativo con el ser humano. Yo creo que este tipo de sistema va a ser pieza fundamental para hacernos cambiar nuestro punto de vista de que el desarrollo de software, su principal problema es algo humano, la comunicación humana. Por tanto, vamos a centrarnos en las abstracciones, en la dinámica de integración de humanos e inteligencia artificial, en cómo vamos a colaborar estos distintos módulos observables. Por tanto, vamos a centrarnos menos en cómo nos relacionamos dentro del equipo, las personas, para colaborar
quizás con menos personas, en cómo dirigir, en cómo mantener, en cómo integrar la inteligencia artificial dentro del sistema. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio.